poco lo que a mí me interesaba era, sí, llevar la cuestión historiográfica ahí a la imaginación absoluta del que, por ejemplo, que cuando piensan en que hay cartas que tienen un tiempo de llegada, que tienen un tiempo de espera, y que cuando uno dice, bueno, el boom, también hay que pensar que son cartas que llegan, cartas que van, el que escribe presupone un tiempo de espera de la carta, un tiempo de llegada de la carta, que cuando Cortázar escribe una carta, ¿sí?, puede pensar que la carta puede llegar, que la carta no puede llegar, que hay que pensar como historiadores en ese sentido, como hoy uno pensaría, manda un correo electrónico, llega o no llega, que a veces uno no se da cuenta de que en una determinada época uno manda una carta por barco, uno, por ejemplo, que en este momento estamos hablando de existencia de aviones, o cuando estamos hablando de Cuba, cuando todos los países han roto relaciones con Cuba, la importancia de mantener relaciones culturales con Cuba hace muy visibles a los intelectuales. Entonces, creo que todos esos pequeños detalles son muy importantes, porque si no, alguien cuando no está pensando en eso no se da cuenta y piensa, bueno, voy a Cuba, me voy de Cuba, sin darse cuenta de cuál es la importancia histórica y poder imaginar eso. Lo mismo poder imaginar lo que vale, lo que daría yo por tener todos los archivos historiográficos que han vendido digamos, para que sean conocidos después de su muerte, por ejemplo, García Márquez y Vargas Llosa. O por ejemplo, yo no tengo acceso a los de Emil Rodríguez Monegal, pero si viviera en Estados Unidos creo que sí. O sea, realmente hay material documental interesantísimo y casi todos los temas del libro están en buena parte abiertos. Hay muchísima documentación de Cuba de la que yo no dispongo. Muchísima documentación sobre Guevara que está ahí a punto de estar disponible, pero nunca se sabe cuándo va a estar. Y en cuanto a la cuestión de la figura del Che, y que tiene bastante que ver con el libro, yo reconozco que compré la cuestión del compromiso intelectual y que compré esa versión no secularizada, crística, si se quiere, del compromiso, que es la que viene a llenar el Che. No sé si se entiende lo que quiero decir. Esa versión donde el Che, Jesucristo, es muy importante, que todavía sigue siendo vigente en muchísimos sentidos y que hoy todavía caracteriza parte del legado de Guevara, ¿no? Que también probablemente para el propio Che haya sido parte de su propio compromiso. Sobre eso trabajé en otra cosa que no traje hoy, que es aquella por la cual falté, mejor no por la cual falté, sino aquella de la que iba a hablar la vez pasada, que tiene que ver con muchos debates sobre qué cosa es la secularización y si de verdad en la modernidad ha habido secularización o no la ha habido por completo, pero uno podría pensar que si piensa, bueno, cuál es el aporte militante, ¿no?, de los sectores intelectuales en los años 60, habría que pensar también cuál es el aporte de las clases populares, y ahí tanto la importancia de un nuevo tipo de catolicismo militante que es muy importante en los años 60, también hay que recrear el catolicismo militante de las clases populares que ya existía, así como los militantes, para hablar de la Argentina, los intelectuales hacen una relectura del peronismo, el peronismo viene también en las clases populares con, en muchos casos, una creencia en el catolicismo que hay que ponderar como corresponde. Creo que esa parte también es importante para tener en cuenta, ¿no? No lo digo porque no lo trabajé enormemente, pero me parece de sentido común considerarlo, ¿no?
cómo podría considerar también el hecho de la importancia de la simpatía futbolística, ¿no?, en las clases populares, no para la política, pero para lo que fuera, dar por sentado que hay también que considerar que hay simpatía futbolística, como lo considera la política, estableciendo un fútbol para todos, por ejemplo, ¿no? Me parece que es importante considerar más o menos cuáles son las creencias, simpatías de los pueblos. Esa es una dimensión que entraría también en toda tu reconstrucción de la familia intelectual latinoamericana en torno a la Revolución Cubana. ¿Cómo jugaría? ¿O es algo que pensás después, ¿no? Estos intelectuales no hablan para nada de fútbol. No, me refiero más a la cuestión religiosa, ¿no? Al elemento más sagrado del Che y todo eso. Bueno, estos intelectuales no hablan para nada de cosas sagradas tampoco, o sea que se comportan de alguna manera. Mira, en el libro que vos sacaste sobre el que, no, donde vos colaboraste sobre el Che Guevara, ¿cómo se llamaba el libro que trae la película? Bueno, no importa, hay un artículo de Eduardo... Los fantasmas de Ñangabosa. Ahí está. Hay un artículo de Eduardo Brunner a propósito de Guevara que dice: somos ateos, ¿sí? Somos modernos, somos ateos. Esa es una afirmación que corresponde a una generalidad, no a él, no, yo soy. Somos, o sea, se supone que él habla como sociólogo sobre la generalidad y dice somos ateos, somos modernos. Ahora, no sé cómo puede comprobar eso, porque hay que ver si todos somos ateos y todos somos modernos. Esa es una ideología típicamente intelectual. Y así se comportan Cortázar, Fuentes, no sé si Puig, por ejemplo, pero la mayoría de los intelectuales sí. Ahora habría que ver si las clases populares se comportan de esa manera y en todo caso sí aquellos que van a predicar, o sea, que van a ¿cómo se llama?, a adorar al Che, se comportan de esa manera, o que piensan que el Che, y esa parte también es importante en la consideración actual del Che. Y no tiene que ver, ahí no hay que hacer la distinción entre intelectuales y no intelectuales, justamente. Porque nosotros ahí propusimos, en la convocatoria que mandamos, propusimos además del nuevo posfacio, el capítulo Poéticas y Políticas de los Géneros, ¿no? Porque nos parecía que era un capítulo que entroncaba bien con la cuestión, digamos, mediática, comunicacional, o que por lo menos, digamos, hacía dialogar, era de los que más hacía dialogar la literatura con otras zonas. Y al mismo tiempo, en ese sentido te pregunto, de alguna manera, estas dos dimensiones que vos decís de las posibles lecturas del Che o de esta visión más secular y de la otra más sagrada, ¿podrían tener que ver con ese momento que vos planteás de la ruptura dentro de la familia intelectual latinoamericana? Totalmente. Ahí lo más interesante es, para empezar, estamos en un mundo donde los medios masivos todavía no tienen ninguna importancia, ¿sí? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. No hay medios masivos que compitan con esto. Ahí se da la cuestión de cuáles son los medios más politizados o menos politizados. O sea, realmente va a ser muy poco el impacto que se puede atribuir. Sí se habla sobre el Pato Donald, sobre las historietas, pero quiere decir la televisión, que es aquello que va a terminar copando, como siempre, irónicamente, uno no encuentra el enemigo sino en cualquier lugar. Lo que hay ahí son las historietas, que no es el lugar donde va a suceder aquello grave que podría llegar a suceder. Por ejemplo, en Marcha hay una sección que un poco va y que viene, dedicada a la televisión, pero como la televisión es una porquería naturalmente, a veces hay una sección sobre cosas folclóricas, que no siempre es muy querida, aunque hay así cariño por el tango y cariño por el fútbol. Ahí hay cariño por el fútbol, pero fuera del fútbol en la televisión, el fútbol en la radio. Pero la idea de que algo pueda cooptar por completo
la voluntad de la gente no se percibe. Si hubiera habido televisión sería otra cosa. Si hubiera habido una televisión capaz de llegar a la gente como la que existe hoy, yo no sé cómo hubiera sido, pero no hubiera sido así. Lo que hay ahí entonces tiene que ver con la diversión. Hay una cosa que tiene que ver con la diversión y la capacidad entonces de llegar y de divertir y de cooptar. La novela es cuando llegan los novelistas que vienen a llenar un vacío, que son al mismo tiempo buenos y nuevos, que son buenos, nuevos y que cumplen con ciertas normas. Pero también ahí hay que pensar en un panorama internacional. El panorama internacional viene hablando de la crisis de la novela. Hay una crisis de la novela internacional. Rob Grillet y en Italia y en varios lugares se habla de la crisis de la novela y de la importancia de una nueva novela. Pero en la crisis internacional también hay un problema que es el diálogo este-oeste. No se olviden de que para ese momento en la zona del este se hablaba de la novela degenerada, porque estábamos en el reino del realismo socialista y recién con la cuestión del deshielo había que ver qué era lo que estaba pasando. Y lo que se empezaba a dar era el diálogo este-oeste, porque todavía el oeste tenía que defender a Kafka de la acusación de novela degenerada. O sea que había un silencio general de la novela y una idea de que iba a haber una crisis de la novela y de que no iba a haber más novela. Estaba La generación perdida, los beatniks en los años 50 y un par de intentos. La nueva novela, acá en América Latina decían que la nueva novela era una porquería, pero no había una gran creación novelística. De manera que la importancia del despertar de los pueblos del tercer mundo, Cuba ocupando buena parte de las noticias mundiales y la importancia de una literatura que, piénsenlo, es una literatura, ¿cómo explicarlo? Una única lengua, pero de literaturas de muchos países diferentes, que viene a ser la literatura latinoamericana. Era un gran fenómeno para interesar al mundo, y de hecho interesó premios. Donoso gana un premio por acá, Fuentes gana un premio por allá, en distintos lugares. Es una literatura que empieza a interesar, ¿sí? Entonces empieza a consagrar. No son grandísimos mercados. La industria del libro todavía no se había. De hecho, la industria del libro nace con el boom.